¿Alguna vez te has preguntado cómo evalúan los bancos al momento de solicitar un crédito? Ese es el tema que hablaremos hoy con Alberto Baibás. Qué gusto, Alberto, tenerte otra vez por aquí. No, más bien gracias a ti, Patricia, por invitarme nuevamente. Además que la temática de hoy va a estar interesante, ¿no? ¿Quién en la vida no ha pasado por un momento en el que tenga que ir a un banco y el banco le dice no calificas a un crédito? Y ese proceso creo que muchas veces puede resultar hasta frustrante para las personas porque, oye, le dices a la persona, pero ¿por qué? Tengo estos ingresos, tengo este patrimonio, tengo estas garantías, ¿por qué me niegas, no? Así que, bueno, conversemos hoy sobre esto, ¿no? Es verdad lo que tú dices, porque a mí en alguna oportunidad también me pasó. Y yo tenía cómo demostrar ingresos en mi cuenta, pero no era sujeta para un crédito. Entonces, siempre he tratado como que de entender en qué se basan ellos al momento de analizarte para que te otorguen un crédito. Yo creo que hay un conjunto de factores y de elementos, ¿no? Pero yo creo que lo principal es entender cuál es el negocio del banco, ¿no? El negocio del banco es, realizar una colocación, si va a colocar un crédito, asegurarse que va a poder recuperar el capital y lo que va a ganar, ¿no? Es decir, la tasa de interés. Entonces, bajo esa premisa, el banco va a realizar una evaluación. Se va a hacer las preguntas. ¿Esta persona o esta empresa genera un flujo de caja suficiente para poder pagar esas cuotas? Y no solamente una cuota que debería incluir el capital y el interés. ¿Qué historial crediticio tienes, no? ¿Esta persona o empresa ha solicitado en el pasado algún crédito? ¿Cuál fue el desempeño o el historial de ese crédito? ¿Cumplió dentro de los plazos? Y aquí, hablando de este tema de los plazos, tal vez entramos en el punto principal de la banca, ¿no? Y ya que lo comenzamos a conectar con aspectos normativos, porque la morosidad es uno de los aspectos más importantes a la hora de tú asignar una categoría de riesgo. De repente tú pediste un crédito en el pasado y te retrasaste en el pago. El banco ya comienza a segmentarte, ¿no? Dentro de una categoría determinada. Lo otro es que a veces una persona cree que va a ir a un banco y le va a decir al banco, oye banco, mi sueldo o mis ingresos son de tanto, ¿no? Y mira mis cuentas bancarias, cómo tengo estos ingresos de manera mensual. Y el banco te va a pedir también, pero ¿y pagas tributos? Tributos, no, ¿qué es eso? ¿Pagas impuestos sobre la renta? ¿Declaraste esos ingresos? ¿Emitiste recibos por honorarios profesionales si tienes o ejerces una actividad independiente? Entonces, yo creo que antes de ir a un banco hay que tomarse el tiempo para construir un perfil financiero, ¿no? Un perfil crediticio que te vuelvas apetecible para el banco. Y vas a ser apetecible en la medida que puedas el banco tener la certeza de que le vas a devolver el dinero que te dio en préstamo, ¿no? Y conjuntamente con sus intereses. Creo que ese es un punto de partida. Muchas veces hay personas que me dicen, oye, ¿cómo construyo ese perfil? Y lo primero que les digo es, bueno, primero trata de documentar todos los ingresos que percibes. Si percibes ingresos por arrendamiento, y de repente tienes un contrato de arrendamiento verbal, formaliza ese contrato de arrendamiento, autentícalo, notaríalo, paga los impuestos de acuerdo a la localidad o el país donde vives por el ingreso que percibes por arrendamiento. Entonces ya ahí vas a dejar una prueba, ¿no? De un ingreso que percibes. Si adicional a los arrendamientos percibes de repente ingresos por actividades profesionales que realizas, porque ejerces una profesión de contaduría, abogacía, no lo sé, emítele recibos de honorarios a tus clientes. Sabes que cuando tantas veces en un principio que yo fui, siempre les preguntaba de qué manera ellos evalúan, porque todos los bancos tienen su manera de hacerte un crédito, pero casi siempre es igual. Y uno de ellos me explicó que ellos no les importa qué tanto movimiento tengas tú en la cuenta, ni qué tanto de ingreso de dinero te entre, sino que ellos lo que ven es lo que si estás en planilla,
¿no? O sea, lo que tú declaras en planilla, o si es recibos por honorarios, o si eres una empresa, lo que declaras. Eso es en lo que ellos van a hacerte tu preevaluación para ver si optas por un crédito o no. Si tú depositas de más porque tienes otros trabajos, si no lo declaras, ellos no lo toman en cuenta. Es que volvemos, ¿no? Es un aspecto objetivo. Es decir, el banco no te conoce, no sabe que Patricia en realidad es una persona intachable, honorable, que siempre va a cumplir de manera irrestricta sus compromisos. No, eso no lo sabe el banco, ¿no? El banco tiene que revisar qué es lo que hay en papel, ¿no? Un aspecto objetivo. Entonces, este tema tributario y fiscal es importante, ¿no? Si eres una empresa, bueno, dependiendo del país, ¿no? Si te encuentras en Perú, vas a presentar tus declaraciones de IGB, de Impuesto General a las Ventas, ¿no? Y ahí tienes una idea de las ventas mensuales que realiza la compañía. Pagar el IGB correspondiente, anualmente presentar tu declaración de impuestos sobre la renta, etc. Entonces, el banco, ok, mira, esta persona no pagó impuestos sobre la renta por pagarlo, ¿no? Mira, aquí están sus ingresos, aquí está su facturación. Entonces, ese es un punto, ¿no? El otro punto es que es el tema del historial crediticio, y el historial crediticio se relaciona con otro punto, que es el tema de tu información financiera. Tú dices, oye, pero ¿dónde está mi información financiera, no? ¿Dónde puedo ver yo si yo o un tercero es un buen o un mal pagador? Y cada país tiene sus mecanismos. Por ejemplo, acá en el Perú existen centrales de riesgo. Hay una central de riesgo pública, que es la que gestiona, administra y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Incluso cualquier persona natural puede ingresar a la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, crearse un perfil, registrarse con un usuario y una contraseña y ver la categoría de riesgo que tiene asignada. Entonces, esas categorías de riesgo ya son varias, ¿no? Pero a lo que voy es a lo siguiente. Y ahí tú ves cómo te ve el sistema a ti. Es decir, ahí ya tú dices, ok, el sistema me está considerando que estoy en una determinada categoría de riesgo. Y eso es una información pública, información a la que tú puedes acceder. ¿Qué va a tomar en cuenta la Superintendencia de Banca Seguros para asignarte una calificación? Bueno, la calificación no te la asigna la Superintendencia. La calificación te la asigna tu propio banco. ¿Por qué? Por ejemplo, acá en el Perú hay normas de rango infralegal que se encuentran contenidas en resoluciones de la Superintendencia de Banca Seguros, que te dice, ok, ¿cuáles son las categorías? En Perú hay 5 categorías de riesgo, ¿no? Categoría 0, que es la categoría normal. Tú en el momento que solicitas un crédito a la banca, comienzas en 0. Pero 0 no quiere decir que es malo, no. 0 es la mejor calificación. Es decir, es una persona que no tiene mal historial. Luego de eso viene CPP, que es lo que es con problemas potenciales. Luego se va degradando a deficiente, a dudoso y a pérdida, ¿no? La peor calificación crediticia es pérdida. Y entonces las personas dicen, ok, pero ¿de qué depende que yo esté en normal, en CPP o en pérdida? Esto va a depender de una palabra, de un concepto clave que mencioné hace unos minutos, que es del tema de la morosidad. Mientras más días de atraso tengas tú con una deuda, con un crédito, peor va a ser la calificación crediticia. Y eso va a depender del tipo de crédito que tengas. Por ejemplo, si tú tienes una tarjeta de crédito, tengo una tarjeta de crédito, pero de repente no sabes manejar la tarjeta de crédito porque no sabes lo que es una fecha de corte, no sabes lo que es una fecha de pago. Entonces, supongamos que tu fecha de pago es 15 y le pagaste al banco el 17. No pasa nada, porque la norma legal no te impone ninguna sanción por pagarle el 17. Pero si tu fecha de pago era el 15 y le pagaste el 21 y tienes más de 5 días de atraso en tarjetas de crédito, el banco tiene la obligación de degradarte en tu calificación crediticia. Entonces pasas de normal, pierdes las 5 estrellas que tenías como buen pagador y pasas a tener 4 estrellas, ¿no? Ojo, esto de 4 estrellas entre comillas, porque no es por estrellas, es por calificación. Entonces, y de repente, si te sigues atrasando con ese pago, y ya no son 5 días, sino que de repente son 20 o 30 días, el banco debe seguirte degradando en la calificación crediticia
Y eso es lo que va a ser relevante para otros bancos. Cuando tú vayas a otra institución financiera a pedir un crédito, oye, va a haber una luz roja, una luz amarilla o una luz verde. El color de la luz va a depender de tu calificación de riesgo dentro del sistema. Entonces, por este lado tenemos la central de riesgo. Toda esta información se concentra, la recoge la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, ¿no? Que intenta uniformar la información de todos los usuarios del servicio del sistema financiero. Y por otro lado están las centrales de riesgo privadas. Aquella llamada, por ejemplo, Infocorp, en el tema del que ya no se llame Infocorp en Perú, ¿no? Equifax y otras, que recogen, se nutren de la información que almacena la central de riesgo pública, pero además también la única diferencia entre la privada y la pública es que en las privadas también se nutren de información adicional que proporcionan otros participantes del sistema. Por ejemplo, dejaste de pagar el servicio de electricidad, DirecTV, los teléfonos, la luz, todo eso va a las centrales de riesgo privada y ya se comienza a armar un historial crediticio de una persona, ¿no? ¿Para qué? Para que el público en general sepa un poco ya las características de cumplimiento de obligaciones que tiene una persona o natural o jurídica, ¿no? Entonces yo creo que ese es el aspecto principal, ¿no? Que toma en cuenta la banca, ¿no? Para ver si una persona es buena o mala. Sí. Los bancos principales se basan 100% en tu calificación en verde, lo que llamamos el semáforo en las calificadoras, ¿no? Después las financieras sí asumen un poco más de riesgo y después venimos la parte de nosotros, Ribo, asumimos un poquito más de riesgo, pero no quiere decir de que estás en negro como tú dices, cuando ya estás en negro, no, porque es que nunca le pagaste a la banca. A veces pasa que de repente sí le pagaste a la banca, o sea, tienes unos días de morosidad, 1 mes, 2 meses de morosidad, le pagaste a la banca, pero no se ha actualizado en la calificadora de riesgo. Entonces, ¿qué hacemos en Ribo? En Ribo el analista le pide su carta de no adeudo para corroborar que esa persona pagó. Y otra cosa también pasa, Alberto, es que este tema de que las telefónicas te reportan en las calificadoras de riesgo, a veces hay gente que desconoce que tiene una deuda o quedó una deuda pendiente de 10 soles en claro, por decirlo así, y eso te baja tu semáforo, increíblemente. Y te lo digo porque me ha pasado y sé que le ha pasado a mucha gente. Sí, es que precisamente la idea de generalizar toda la información es que de repente una pequeña deuda que tú desconoces puede terminar afectándote todo en todo tu historial, ¿no?